Diego Martini en esta mañana de viernes en Nada que Perder. ¿Cómo andan? No arrancaba Nada que Perder este bloque hasta que no apareciera Lucas. Estábamos trabajando con el equipo de redes. Estábamos trabajando. Porque, ¿sabes por qué? Y te meto el chivo antes de tu columna. Estoy recontento, decilo. @nadaqueperder.m24. Acá estamos saliendo. Vos lo estás viendo esto, le estoy hablando a la cámara. Vos estás en estas historias de M24, entonces ya sabés que tenemos nuestro Instagram. Pero que nos estás escuchando, podés ir a seguirnos, podés ir a Instagram, podés nadaqueperder.m24. Contenido exclusivo para suscriptores. Exactamente. Ahora está de moda eso. Perdón, voy a hacer una pequeña corrección. Puede no, debe seguirnos. Debe, porque es gratis. Todo aquel que tenga Instagram nos tiene que seguir para no perderse de nada. Hoy que tan pocas cosas son gratis, aprovechemos las poquitas que quedan, como seguimos en Instagram. ¿Sabés que es muy interesante y que se recomienda para los Instagram de los programas? Y eso va a depender de ustedes, que se muestren muchas cosas de atrás, ¿no? De la cocina. ¡Qué peligro! Porque esto que sale acá al aire, claro, esto ya se ve por mob, todo. Muestran muchas cositas de la cocina, las reuniones de producción, las bromitas ahí que se hacen con el turco. El turco no le va a gustar. Alguna cosita de esa hay que mostrar ahí. Ahí está, cuando algunos se duermen en la reunión. Los asados que hacemos todos los sábados. Claro. Sí, sin duda. Con lo fácil que es coordinar. Bueno, la semana pasada fue viernes 13 del año 2025 y como explotó esta bombita de Guillermo Besossi en Soriano, nos metimos en eso. Pero bueno, todos recordarán y ese día quizá lo pasamos por alto un poco por ese tema, lo que fue la pandemia, ¿no? Fue la llegada de la pandemia el 13 de marzo del año 2020 y cómo la pandemia, y así se titula desde adentro de hoy, fue el mejor marketing del gobierno. Cómo el gobierno utilizó la gestión de la pandemia para todo el tiempo destacarse, tanto durante el gobierno como durante la campaña de Álvaro Delgado. Y empecemos a escuchar un poco cómo se empezaron a instalar las conferencias de prensa de la calle Pou, del expresidente de la calle Pou, bueno, con todas unas lógicas particulares, de algunas frases destaqué que aparecen por ahí, algunas recordarán: gracias por la pregunta, parece que hubieses estado en la reunión, ustedes me conocen, que después siguieron dándose. Empecemos entonces con la primera conferencia de prensa que da la calle Pou por la pandemia. Seguramente yo no lo chequeé eso, pero creo que es la primera conferencia que da como presidente de manera oficial, después de asumir. Tiene que ver justamente con la llegada del COVID-19 a nuestro país. Buenas noches para todos. Agradecerle la paciencia y la espera. Terminamos 2 importantes reuniones y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción por parte del gobierno. En ese sentido hemos estado trabajando bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos estado analizando los procesos más exitosos de países que ya vienen teniendo este virus que es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad. Hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. Queremos agregar que estamos ante una situación compleja, pero la capacidad que tenga la población de asumir esta situación siguiendo los lineamientos del gobierno y la ciudadanía. Una vez más, apelamos a la sabiduría, a la madurez del pueblo uruguayo para saber afrontar esta situación. El gobierno de manera transparente y cotidiana va a informar la evolución del virus, la evolución de los pacientes y cualquier otra novedad al respecto. Sin entrar en la casuística, te agradezco muchísimo la pregunta. Y en esto hay que ser solidario, hay que ser generoso y saber que todos los uruguayos de alguna manera necesitan en estos días abastecerse como se hace comúnmente. Pero que si hacemos lo que debemos hacer y podemos hacer como gobierno y como nación, seguramente podamos tener efectos bastante menores a los de otros países. Bueno, ahí empezaba la calle ese 13 de marzo, haciendo referencia a algunos conceptos que tenían que ver con esto de que después se conoció como la libertad responsable, pero que dependía mucho de nosotros, ¿no? Poder ganarle a esta pandemia. Obviamente ese 13 de marzo y con el diario del Recontra Lunes no se sabía mucha información, había datos que no teníamos porque el mundo no los conocía, porque era la llegada de un virus que aparentemente te mataba, aparentemente te contagiaba y te dejaba enormes secuelas, y se había corrido mucha información falsa, mucho bolazo.
a propósito. Entonces el gobierno al principio tuvo que parar estos pelotazos de no tener toda la información acerca del COVID-19. Que genera un montón de muertes, efectivamente. Obviamente. Sí, y a eso vamos a llegar. Sí, el gobierno empezó con el discurso de, bueno, esta batalla la ganamos entre todos, quédate en casa, no salgas. Es responsabilidad de nosotros. Nosotros vamos a dar herramientas y vamos a cambiar normas o lo que sea, o decretos, la escuela, los espectáculos públicos. Los espectáculos públicos, perdón, ¿no? Yo me imagino la situación de aquellas personas que trabajan en los espectáculos públicos recibiendo esta conferencia del presidente y pensando de qué vivo, ¿no? Porque los espectáculos públicos vivían justamente de lo que se recaudaba en cada uno de esos espectáculos. Sí, totalmente. Pero lo que quiero llegar con esto es que ese primer día la calle nos tiraba un poco la responsabilidad, ¿no? Claro. Cuídate, qué sé yo, todavía no estaba toda la información, el tapaboca, el aislamiento, pero empieza, aquel viernes fue fatídico. Yo me acuerdo que me tuve una intervención, todos sabemos que estábamos haciendo el viernes 13 de 2020, sí, claro. ¿no? Tuve una intervención quirúrgica, me acuerdo, una fístula, y al otro día estaba haciendo teatro en ese momento, y el otro día teníamos obra y la tuvimos que suspender, claro. Por las dos cosas, porque me habían hecho la intervención y porque no se podía espectáculos públicos, deporte. Pero llegaste todo mal ese 13 todo Viernes 13 realmente. Todo mal. Pero ese día, ¿se acuerdan que los supermercados empezaron a ser saqueados? No saqueados de forma delictiva, ¿no? Sino que la gente fue a comprar papel higiénico y bidones de agua. Y bidones de agua y arrasaron. Sí. Y claro, ante el desconocimiento. Alcohol. No quedaba. Alcohol. No bebías alcohol. No se querían emborrachar. Todavía no había mucha información de, eso de lavate las manos, qué sé yo. Pero bueno, la calle empieza a utilizar algunos conceptos y nos empieza a trasladar eso de, qué hacer y qué no hacer. Y él lo denomina como la casuística. Por eso es muy importante la comunicación que tengamos en estos días. Transparente, clara y verídica. En ese sentido apelamos a la calma dentro de una situación compleja, a la calma de la ciudadanía. Ahora vamos a darle la oportunidad de un par de preguntas más. Bien. Se podrán imaginar que no hemos tenido tiempo para empezar a analizar la veracidad o cómo se llevó adelante ese relato. Lo vamos a hacer. Pero si ese relato es cierto, veremos. No quiero entrar a la casuística porque tengo entendido que ese paciente, esa contagiada, es de un centro privado. ¿Ustedes entraron en la casuística alguna vez? Yo por suerte no, en la casuística de tener COVID. Yo entré sin pagar entrada. En la casuística. Utiliza mucho este concepto y vieron que ahí la calle empieza a remarcar esto de, nosotros les vamos a dar toda la información transparente, les vamos a ir aportando todos los datos que tengamos en la medida de lo posible y, empieza a hacer referencia también a algunos cuidados que hay que tener y cómo cada uno tiene que empezar a pararse en la pandemia. Pero acá aparece algo que es muy sorprendente, que en ese momento ya llama la atención, que es el hecho de nosotros estamos gobernando, no estamos haciendo política. ¿Se acuerdan de esa frase? No la recordaba. No lo recordaba tampoco. Bueno, vamos a escucharla y después hablamos de eso. Buenas noches para todos. Una vez más, gracias por la paciencia, trabajando a altas horas de la noche para brindarles toda la información a nuestro alcance, como ha sido la práctica de este gobierno desde el principio. El Uruguay ha tomado medidas de aislamiento social de alto impacto comparadas con la de otros países desde el inicio mismo de esta situación, cuando se declaró la emergencia nacional sanitaria. Hemos prohibido el ingreso a territorio de algunos ciudadanos, hemos clausurado vuelos, el tema de los cruceros y tantas otras medidas, así que hemos resuelto con el ministro del Interior exhortar más fuertemente con la presencia de patrulleros, con la presencia de agentes policiales para de alguna manera desestimular a este tipo de prácticas que es totalmente desaconsejada. Apelar a extremar a aquella gente que no tiene necesidad de salir a trabajar, aquella gente que no tiene necesidad de sociabilizar, por favor, esta exhortación, cumplirla, que es la única manera que vamos a ganar esta batalla en el menor tiempo posible. Agradezco la pregunta, Daniel. Y nosotros no estamos haciendo política, no vamos a hacer política. Nosotros estamos gobernando. Es una responsabilidad superior. ¿Alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal,
a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para parar la olla en la semana, para el día? ¿En serio eso es lo que se está proponiendo? Nosotros somos muy responsables y estamos cuidando a los uruguayos. Bueno, varias cosas para analizar ahí. Esto responde a aquella propuesta de que también se instaló un poco el relato de que había toda una fuerza política, que era el Frente Amplio, que estaba pidiendo la cuarentena obligatoria, tal como sucedía en Argentina. Y hay que ponerlo también un poco en su lugar, que no era tan así. Por lo menos no era una cuarentena similar a la de Argentina, sino que era por lo menos atender a la población de riesgo. Pero acá la calle deja la frase de: nosotros no estamos haciendo política, estamos gobernando. Lo cual es de un absoluto absurdo cuando todas estas conferencias tenían ese sentido, y de hecho en un momento la calle Pou posiciona a Álvaro Delgado en esas conferencias como una figura política. No estoy diciendo que lo posiciona para que después sea candidato, pero lo quiere posicionar como una figura política. Y la calle Pou también se posiciona en estas conferencias como una figura política, y si estás gobernando, también estás haciendo política. Y acá hay algo que es interesante, y empieza a ser parte del relato que construye el gobierno. El gobierno construye el relato de que maneja de forma excepcional la pandemia, más allá de lo que pasa en 2021 de forma médica, pero acá el gobierno toma una decisión, que ahora después la vamos a analizar con más datos, que es no darle las herramientas a aquellos que la necesitaban, como decía Alejandra, y ahí lo dice la calle. Ustedes están dispuestos a llevar preso al que, por aquello de salir a patrullar para ver si había gente en la calle, aquel que está haciendo el peso, reconociendo que había personas que la estaban luchando, que estaban en el día a día, y no asegurándose de darles posibilidades a esas personas. O sea, el gobierno no elige en ese momento, vamos a cuidar a estas personas que estaban en la calle y vamos a darle herramientas, posibilidades, alimentación, un lugar. No, dice, vamos a dejar que estas personas sigan dale haciendo... el peso para que esa persona se cuide. Exactamente. Aquello de quédate en casa, y los que no tienen casa... Sí. O sea, ese fue una de las primeras grandes reparos que hubo. La primera gran brecha, podemos decir, ¿no? Porque solamente se podía quedar en casa aquel que podía teletrabajar de alguna forma, que eso no es para todo el mundo, claramente, y no en todos los trabajos se puede, y para aquel que no tenía la necesidad de salir a juntar el peso día a día. Y hay una contradicción ahí, porque el propio presidente lo dice: vamos a implementar en este audio que escuchábamos más operativos policiales, y estamos en contacto con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para evitar que haya aglomeraciones y que haya conductas que vayan contra lo que la pandemia a nivel sanitario estaba recomendando, que es decir, no hacer reuniones, no tener eventos. Entonces vamos a patrullar, vamos a seguir, pero no estamos dispuestos a llevar a la justicia a alguien que está en la calle porque está peleándola por el día a día. Bueno, ahí empieza una construcción del relato de que todo estaba bien y que el gobierno estaba manejando todo bien de forma sanitaria, pero se estaba olvidando de estas cuestiones, que eran las cuestiones sociales. Otra pata que surge y otra metida de pata que surge, el presidente se refiere al aumento de la violencia de género como efectos colaterales. Pero lo nuestro es en serio. Tentaciones para hacer política, muchas. Respuesta, ninguna. Gobierno responsable y cuidar a los uruguayos es nuestra preocupación. Entonces, cuidado con las medidas frías de los números, cuidado con los porcentajes. Vamos a poner un patrullero en cada feria, vamos a poner un patrullero en la Rambla, vamos a poner un patrullero en las plazas, y como vieron este fin de semana en Maldonado, si la prefectura tiene que bajar a la playa a hablar con los ciudadanos para que se retiren de la playa, también lo vamos a seguir así. Este gobierno ha decidido decirle la verdad y nada más que la verdad a los uruguayos de manera transparente, a medida que tengamos elementos para comunicarnos. Si me lo pedís así, no te puedo decir que no. Lamentablemente, un efecto colateral, obviamente, muy grave. A veces, este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones, lamentablemente. Aislamiento total, confinamiento en los hogares. Ahí se dan cuenta que gobernar es tener un justo equilibrio, que a veces no es fácil, pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera, se nos va de varias, y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados. Bueno, acá la calle... Si me lo pedís así, es una pregunta que le hace la compañera Natalia de Brun de TV Ciudad, sí, en TV Ciudad, pero se la hace en ese momento y le dice: por favor, presidente, una más, y dice: bueno, si me lo pedís así, el presidente ya
a medida que van avanzando las conferencias, se mueve como pez en el agua. Se siente muy cómodo en estas conferencias de la calle Pou. Se siente muy cómodo con el tipo de preguntas que le hacen, agradece las preguntas, parece que hubiese estado en la reunión, y empieza a tirar este tipo de frases, ¿no? Y también empieza a fallar, como esto de reconocer que los aumentos de violencia de género son efectos colaterales. Sí, eso generó una fuertísima repercusión y le costó durante todo el periodo esa frase. De vuelta a esto, nosotros no estamos gobernando. Es muy tentador gobernar, pero nosotros no estamos gobernando. No estamos haciendo política. Bueno, nosotros estamos gobernando y esto tiene una enorme responsabilidad. Y vamos a seguir comunicándoles a ustedes la información con absoluta transparencia, lo cual después vamos a ver que no hay absoluta transparencia en la forma de comunicar. Pero quiero meterme en otra más que dejó la pandemia. ¿Cómo le dice el turco a la calle Pou? No me acuerdo. Perilla. Perilla. Como he hablado informalmente con algún periodista, de que nosotros en el panel de control tenemos 3 controles básicos. El primero y el más importante, el determinante, es el sanitario, es el de la salud. Y los otros son el social y el económico. Porque necesitamos la perilla del control sanitario definiéndonos nuestra acción, no digo diaria, pero cotidiana, en esta perilla sanitaria. Hasta aquí la perilla en el comando de control sanitario. ¿Tenemos algo planificado? Sí. ¿Tenemos decisiones? Ninguna. Se la Pero es gracioso, yo me acuerdo de esta frase. Tenemos decisiones, ninguna. Claro. Bueno, ¿cómo utiliza el turco? Aclaramos que el turco lo dice coloquialmente el perillas, porque en un momento, y ahí como lo escuchamos, parece aquel hincha de Peñarol, ¿no? El de la Colombia, el gordo de la Colombia, perilla. Bueno, el presidente habla de 3 perillas: la sanitaria, la económica y la social. Y siempre la sanitaria está por encima de todo, según lo que dice el presidente. Pero él tiene que ir ordenando, moviendo esas perillas para que, digamos, la cosa vaya funcionando. Y acá hay una importante decisión que toma el gobierno, y es otro de los grandes relatos que construye el gobierno, de bueno, manejamos la pandemia de forma sanitaria muy bien el primer año, que está bien, prevaleció lo sanitario por sobre lo social y lo económico. Eso está clarísimo, y el gobierno toma una decisión, y el gobierno incluso cuando se le plantea qué va a hacer con lo económico, Sofía Cortiz responde esto. Con Lito Alfi a la cabeza, un grupo interministerial está pensando el día después, que va a usar herramientas desde inteligencia artificial, desde la práctica de cada actividad, desde cruzamiento de datos, pero insisto, lo más importante es en el panel de control tener la perilla sanitaria controlada, porque si esa no está controlada, todo el resto queda en un segundo plano, como obviamente debería de serlo. Así que el gobierno en el medio intercambie información y se vaya a la casuística. Uno va a golpearle la puerta, dijo, en temas sociales y en temas de esta epidemia no vamos a retallar recursos. Puede abrir la canilla, no es un tema, ¿se acuerdan? Yo dije que no era un tema de ahorro, ¿verdad? Pero es un tema de saber hasta cuándo tenemos que gastar. Buenas noches, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Aquí, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas. Gracias. Gracias, Sofía. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días, acerca de gravar el capital. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Para la reactivación utilizando distintos instrumentos. De nuevo, no nos amputamos ningún instrumento para reactivar la economía. Tenemos otro para firmar, que no es un invento nuestro. Estaba vigente un decreto del gobierno anterior que cayó en noviembre sobre emprendimientos de otros emprendimientos de la construcción, que lo estamos viendo en estos días para de nuevo tratar de que se disparen esos emprendimientos. Y estamos viendo temas productivos. Estamos viendo dónde se le puede aflojar a
los emprendimientos productivos, industriales, que de alguna manera sean disparadores de más fuentes de trabajo. De nuevo ahí, cambio de panel de control, me voy al panel de control económico, actividad, empleo, fisco, tributos, etcétera, etcétera. Esos tres paneles, esos tres perillas de ese panel, si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo y ocuparnos de los rezagados. Y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Esa es la visión que uno tiene desde el gobierno siempre y que la profundiza en este momento de epidemia. Espero que si hay economistas escuchando, no me rezonguen mucho. Técnicamente esto se conoce como la teoría del derrame, ¿no? Esto que la calle hace referencia, es decir, vamos a jugárnosla al gran empresario, al productor, porque eso va a derramar en las clases bajas que van a tener trabajo, van a aumentar su salario, etcétera, a grandes rasgos. Y acá la calle lo reconoce. Nosotros, y ante la pregunta de Sofía, pero después lo reconoce con esto de los más ahorros, nosotros vamos a apostar a los empresarios porque son los que nos van a salvar de la pandemia. Y acá hay una visión ideológica, es ideología pura. Acá no estamos discutiendo si está bien o está mal. Esto es una ideología, es una forma de ver la economía, y acá la calle cita la callecita es como para Luqui. La calle cita a Lito Alfi, a Isaac Alfi, director de la OPP, y a Susana Leche, ministra de Economía, que son las que le van manejando las perillas económicas, y ellos entienden que la forma de salir después de la crisis económica, que es enorme, que deja la pandemia, la pérdida de empleo, la pérdida de salario, un montón de circunstancias más que había, es poniendo el dinero en los empresarios, porque son los empresarios los que van a poder salvar, digamos, esa crisis económica. Y eso está claro en el discurso de la calle Pou. Y acá también hay otra de las críticas que se hace, el gobierno, y es otra de los grandes relatos que construyó el gobierno. El gobierno elige la posibilidad de no endeudarse más, teniendo esa posibilidad, ¿no? Uruguay tenía la posibilidad de asumir deuda externa, obviamente que después eso tiene costos, pero en ese momento asumir más deuda externa o más deuda era parte también de salvaguardar a quienes más lo necesitaban. En esa crisis social y económica que se vivía, de los sectores más bajos que estaban en una crisis muy grande, el gobierno se decía en su momento, entre déficit social y déficit fiscal, prefiere el déficit fiscal. Es decir, aumentaron déficit fiscal en momentos que no eran de crisis. Exactamente, prefieren mantener las arcas más ordenadas, digamos, que no quiere decir que por asumir deuda se le iba a desordenar las arcas, iba a estar siempre dentro de lo previsto. Y acá intento no meterme en temas que no manejo, que son los económicos, pero que era el momento para darle flujo a quienes más lo necesitaban, que estaban golpeadísimos. Y acá hablamos de sectores, muchos sectores, como decía Ale, los espectáculos públicos, bueno, sector cultura, sector turismo, gastronomía, que estaban súper golpeados y que quedaron por el piso. El gobierno no hizo mucho para eso. Y otra cosa que me olvidaba, y vuelvo al principio, una de las primeras medidas que toma el gobierno es sacarle el salario a los empleados públicos. Le toca, no recuerdo cuánto, no sé si es el 20%, por 2 meses a los empleados públicos para generar aquel famoso fondo COVID. Y bueno, acá la pregunta de Sofi, del grande capital, no del impuesto al patrimonio, no, por el momento no, porque había una decisión, digamos, económica, ideológica, de no tocar a los grandes empresarios. Que iban encabezando la carrera, ¿no? Sí, quedaron lejos. Los famosos malla oro. Y bueno, esto es parte de la construcción de relato que hace el gobierno. Pero pasemos nuevamente a lo sanitario, que es ese gran marketing que tiene el gobierno. El segundo año de la pandemia, el año 2021, fue nefasto para el gobierno a nivel sanitario. Y les voy a dar las cifras actualizadas de cómo terminó aquel famoso visualizador que entrábamos todos los días a ver en julio del año 2022. Uruguay tuvo 7.197 muertos. O sea, una cifra altísima para cómo se venía dando la situación en Uruguay. Una gran cantidad eran muertes evitables. Y esto está claro. Y en ese momento, en el año 2021, los integrantes del GACH, que se había formado, a quien el gobierno respetaba mucho, hablamos de Rafael Radi, de Henry Cohen y de Paganini, señalaron la posibilidad
tenemos que blindar marzo. Marzo no se blindó. Entonces, bueno, hicieron hincapié, tenemos que blindar abril. En Uruguay, sin duda, todos los indicadores que tenemos, y podemos avanzar en el diagnóstico, indican que sí estamos en el nivel de situación o estado situacional más grave, incluyendo el más grave definido por parámetros de la OMS. Que eso tiene que ver con la transmisión comunitaria del virus y tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Tenemos una capacidad de respuesta del sistema de salud que pasó de moderada a limitada, y cuando se combinan esos dos parámetros, transmisión comunitaria sostenida e intensa de nivel 4, más respuesta al sistema de salud limitado, es esa la definición que la OMS da para decir, es el momento de tener el conjunto de medidas más amplias que permitan empezar a reducir la transmisión viral con el cometido de disminuir la morbimortalidad y disminuir la saturación de los centros de salud. Desde el 7 de febrero y permanece plenamente vigente porque el efecto de las vacunas aún no es esperable que sea significativo en el enlentecimiento de la marcha de la pandemia. Blindemos abril, propongamos abril como nuestro objetivo, de atravesar abril, bajando los casos, llegar a mayo, vemos cómo estamos, y sobre todo llegar al invierno con un nivel bajo control, donde la vacunación va a ser muy alta, y ahí van a empezar a desafiar los virus respiratorios, no coronavirus. No se blindó marzo, no se blindó abril, no se blindó mayo, no se blindó junio, no se blindó julio. Uruguay empezó a contar más de 50 muertos por día de promedio, tuvo un récord de 76 muertos por día por COVID-19. Hubo casi 900.000 contagiados, y de esos 900.000 murieron lamentablemente 7.197 personas. Y acá Uruguay, y acá la pericia sanitaria se le fue de las manos al gobierno. Y esa no está en el relato, esa no está contada. Y el GACH le exigió blindar abril, y empezaron a aparecer voces médicas que plantearon: la situación se nos está desbordando en los CTI. No se llegó a desbordar, pero estuvo cerca. Aquellos gritos desesperados, en su momento el gobierno también fue agregando camas de CTI. Creo que estábamos en el entorno de unas 600, 700 camas de CTI, de cuidados intensivos, en todo el país, que se llegó y se estuvo cerca de saturar el sistema. Las voces no gritaban porque sí, era porque el sistema se estaba desbordando, y no se hizo caso a esto. Y ahí Radi plantea otro tema, que es la de las vacunas. Las vacunas ya eran tardísimas, y eso lo recordarán. Sí. Y las vacunas tuvieron un efecto inmediato en Uruguay, y terminan siendo lo que le permite a Uruguay mesetear los casos y empezar a evitar las muertes, que es la llegada de la vacuna. Lo que pasa es que la primera vacuna que llega es la proveniente de China, que viene a su vez a través de una donación que nos hace el gobierno de Chile. Una donación que nos hace como que hay un rezagado, y se vacuna a la población que estaba más vulnerable. Y esa llegada de la vacuna, además, la vacuna china, después se supo que no era tan efectiva, la famosa Sinovac, y después la vacuna Pfizer es la que no termina llegando a mansalva, y la que termina dando un poco más de margen en la situación sanitaria. Pero hasta acá el relato sanitario que hizo el gobierno, y como les decía, esto fue utilizado en la campaña electoral, y el propio Álvaro Delgado destacó cómo el gobierno pudo, surfear la pandemia, ¿por qué no? El tema que más recuerdo de este gobierno, que no se me va a borrar nunca más en la vida, es el primer año, sobre todo de la pandemia. La desesperación por hacer lo correcto, el miedo con la incertidumbre de no equivocarte. Y yo creo que fue el desafío más duro, el más dramático, porque yo me daba cuenta que cada vez que anunciaba algo podías, entre otras cosas, salvar vidas, pero a su vez fue el momento que me sentí más útil, que en política me sentí más útil, sin duda. Bueno, la música, esto es parte de la campaña de Álvaro Delgado, por eso ese motivo, esa motividad. Álvaro Delgado, bueno, se emociona. Un momento que me sentí más útil. Álvaro Delgado viajó mucho en la pandemia, viajó a China Álvaro Delgado. Es que yo creo que cuando decías... Hay una sospecha también de que Álvaro Delgado tuvo mucho que ver en la llegada de la vacuna china, pero de otra forma.
Nada. No, que creo que cuando decías en las conferencias, cuando pasaba a tomar un poco la posta Delgado, yo creo que fue el mejor momento de Delgado y era cuando proyectábamos que iba a ser una figura relevante y después fue perdiendo peso a lo largo del periodo. Después nos enteramos que Álvaro Delgado también firmaba el ingreso de ciudadanos en pandemias, por ejemplo, ciudadanos rusos que vinieron a hacer una compra de un frigorífico, por ejemplo, el médico capilar del presidente de la calle Pou que le vino a agregar pelo, etcétera. Y por último, cierro, Federico Preve, hablando de esta comisión investigadora que se pidió por parte de Identidad Soberana, el sector de Gustavo Salle, y acá cuenta Federico por qué, entendiendo desde la comisión que no había que seguir con esto. Entendimos que por mayoría no había sustento ni jurídico ni sustento científico, por lo tanto el informe de mayoría va a recomendar no abrir una comisión investigadora. Esto no quita que, desde el punto de vista de la visión política, del manejo político de la pandemia, tengamos serias discrepancias, por lo tanto va a haber un informe en discordia, el que presenta el Frente Amplio con Partido Nacional. Nosotros entendemos que en la pandemia básicamente hubo priorización de la restricción fiscal por sobre el cuidado social y sanitario de las personas. Hubo malas decisiones, por poner algunos ejemplos, una llegada tardía de las vacunas, ausencia de restricción en la movilidad en el año 2021, cuando se comenzaba la vacunación, con una necesidad de una estrategia integral, solamente se priorizó la vacunación y tuvimos una ola de contagios muy, muy alta, con altísima mortalidad, cuando la sociedad, la academia, el propio GACH y toda la comunidad científica solicitaba que se restringiera la movilidad. El gobierno así no lo hizo. Esto se dio tanto en el 20 como en el 21 en un contexto de priorización por parte del Ministerio de Economía de la regla fiscal por sobre la inversión en políticas sociales, y esto generó descenso de la asistencia social. Fuimos de los países que menos invirtió socialmente en América Latina, con 2 puntos por debajo del promedio y 5 puntos por debajo del promedio mundial en inversión social. Por lo tanto, hubo una política de restricción fiscal por sobre afianzar la inversión social. Bueno, ahí estaba más de lo que yo decía ahí al principio, y bueno, ¿por qué no se vota esta comisión? Por temas, digamos, científicos sobre todo, pero sí que hay, obviamente, otros cuestionamientos, que era parte de lo que fuimos ahora relatando, esto de poner lo económico por sobre lo social, y cómo Uruguay, este dato me había olvidado, fue de los países que menos invirtió en la pandemia, en lo social, en América Latina. A ese nivel llegamos, llegaba tardía de las vacunas, etcétera, pero bueno, la pandemia terminó siendo el mejor marketing del gobierno, contando una partecita que quizás fueron los primeros meses de la pandemia. Diego Martini, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Viene la politóloga hoy? Bien, parece que sí. bien. Estaba tomando unos vermuses hace unos minutos. ¿Cómo Si no se excedió con el alcohol y ¿cómo que está se en llama? condiciones. Rancia. Yo no la conocía, no la tenía. Yo tampoco la conocía. Pero bueno. Estudió veremos qué pasa. en Mapá. Veremos. Un abrazo.